es como una técnica más sutil. Es como que nos muestran dentro de una película o dentro de una ciencia ficción, nos muestran una realidad que está presente, pero en tono de burla o un drama exagerado o algo que sería prácticamente inverosímil para que nosotros automáticamente lo descartemos como real. Todas estas historias, toda esta narrativa que nos contarían las películas ya nos estaría creando una programación, un condicionamiento dentro de nosotros. Esto entraría dentro de nuestro inconsciente o nuestro subconsciente. Edward Snowden, quien de alguna manera también ya anticipó que existen ciertos ejercicios, ¿no?, de control y de condicionamiento de qué es lo que los humanos al final van a consumir dentro de este gran sistema nuevo tecnológico, ¿no? Justamente este gran apagón que tú nos estás contando, Pancho, sería como esta gran nueva catástrofe a la que tenemos que enfrentarnos. Esto del control mental, esto es algo comprobado, ¿no? Esto es algo totalmente real, que como Josh Merlot, quien mencionaste, habla de cómo se puede condicionar al ser humano, ¿no? Primero, destruyendo la psique. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Futura Podcast. El día de hoy vamos a ver un tema, como siempre, ustedes saben, controversial. Dicen que el futuro no se puede predecir. Pero ¿qué pasaría si el futuro ya estuviera programado? Si cada película, cada noticia, cada cosa que vemos en las redes sociales nos estaría contando, nos estaría condicionando para ese futuro. Hoy en Futura Podcast vamos a explorar uno de esos temas inquietantes de los últimos años, llamado la programación predictiva y el control mental. Aunque sabemos que el control mental siempre se ha especulado que, hemos sido controlados desde los medios de comunicación, desde las altas esferas, desde las élites, inclusive todo el siglo XX se creía eso. Pero hoy día ya damos cuenta de esta programación predictiva, como te digo, Santi, y con términos un poquito más sofisticados como el primado negativo, también, que ya lo veremos más adelante. Este va a ser un viaje por las fronteras que entre la ficción, entre la psicología, entre la manipulación mediática, inclusive entre los sueños y los mecanismos de poder, Santi. ¿Cómo están, queridos amigos? Panchito, así es. Tremendo tema esto de la programación predictiva, esto de que quizás los seres humanos, nuevamente tenemos un programa hablando sobre esto, los seres humanos estamos siendo manipulados. Y recordemos que ya en programas anteriores trabajamos la idea de Platón y la caverna, con esta idea, ¿no, Pancho?, en la que los seres humanos aparentemente estamos con grilletes atrapados y mirando simplemente la proyección de la sombra de unos objetos, ¿no?, que están siendo manipulados por otras personas. Y aquí otra vez, ¿no?, llegamos al gesto de la manipulación, de saber si nosotros estamos dentro de una programación predictiva. Y como decías bien, Pancho, esto está dentro de la psicología, la ciencia ficción, obviamente la filosofía, como lo dijimos antes, dentro de la neurociencia. Porque pensemos esto, Pancho, que el gran boom de esta programación predictiva ya se le vino como determinando desde los mediados del siglo XX, cuando surgió la era de la publicidad, ¿no? Y esta gran publicidad masiva. Y entonces los humanos ya estábamos expuestos a mensajes, a contenidos que lo que estaban intentando era hacer homogéneo el pensamiento del sujeto, ¿no? Entonces, así entendemos que hay un condicionamiento social ya desde hace mucho tiempo atrás, y porque además esto tiene como una suerte de razón lógica. Lo que vemos una vez y otra vez ya lo guardamos en una suerte de conocimiento. El proceso de aprendizaje humano es así: nosotros miramos, conocemos y después reconocemos, ¿no? Y en ese reconocimiento está la satisfacción, está el gozo, está el dolor, están muchos sentimientos, ¿no?, que ya se van a entrelazar con la experiencia humana. Y en este caso sabemos entonces que es a partir de ese conocimiento y de la repetición que aceptamos las cosas, ¿no? Ahora este condicionamiento mediático a través de las redes estaría justamente generando ese discurso
que va condicionando nuestros pensamientos y que lo vamos a ver en el cine, ¿no, Pancho? Con la película Contagio, que fue estrenada en el 2011, que anticipaban más o menos esto de la tragedia que vivimos en el 2020 con el COVID. Hay así otras películas que también de alguna manera nos están anticipando catástrofes, guerras, invasiones, colapsos financieros, grandes apagones, ¿no? Exacto. Tú nos dijiste que antes hablábamos de una especie de, ¿cómo sería? Mensajes subliminales en la publicidad. Antes se hablaba de los mensajes subliminales. Correcto. Hoy ya lo llamamos programación predictiva porque, bueno, parece que ya no está oculto, ¿no? Parece que ya nos lo botan en la cara, así sin más. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ser bastante críticos con todas las noticias que nos llegan, con todas las películas que vemos. Como tú mismo lo dices, cada que vemos una película de ciencia ficción, donde se habla de un asteroide que viene a acabar con el mundo, o de un terremoto inminente que va a destruir continentes, o simplemente como la película Contagio, ¿no? Donde se ve estas escenas que prácticamente se replicaron ya a partir del 2020 en muchos países, en muchas regiones del mundo. Bueno, es un tema un poquito baneado en las redes sociales de hablar de lo que se llama la pandemia o plandemia, como le dicen muchos. Ahora, Pancho, yo quería hacerte una consulta, porque tú ya nos trajiste ahora el concepto en el inicio, en tu introducción, esto del primado negativo. ¿Podrías explicarnos un poco hacia dónde vamos con esto del primado negativo? El primado negativo muchas veces lo confunden con programación predictiva, pero este es un término asociado a la burla, a la sátira dentro de las películas. Es como una técnica más sutil. Es como que nos muestran dentro de una película o dentro de una ciencia ficción, nos muestran una realidad que está presente, pero en tono de burla o un drama exagerado o algo que sería prácticamente inverosímil, para que nosotros automáticamente lo descartemos como real. Entonces, claro, al ver que cierta realidad está plasmada en una película, en una ficción, nosotros tendemos a pensar que eso no va a pasar o no va a ocurrir. Entonces, eso sería el primado negativo, y eso lo veríamos en películas como, por ejemplo, Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick, que salió por ahí por el 2000, 2001, en donde ya se exponía a todas estas sociedades secretas como los Illuminati, la masonería, que acuérdate que por ese entonces no se hablaba mucho, era un tema como un poquito tabú por ese entonces. Hoy día, bueno, ya lo hablamos en las redes sociales y consumimos información acerca de esto, pero en ese entonces era bastante tabú. Yo recuerdo que hablar de qué sé yo, de una secta Illuminati o hablar de masones era como que hablar de un secreto que estaba prohibido. Y bueno, acuérdate, Santi, también que el propio director Stanley Kubrick, a partir de que hizo la película, tuvo bastantes problemas ya en la industria y, bueno, trágicamente murió unos meses después de que hizo la película. Entonces, ahí nos queda esa suspicacia, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la película? ¿Qué pasó con toda esa información que nos está brindando? Es una realidad disfrazada de, qué sé yo, de drama, para que la gente de pronto la rechace, crea que no es real. Tenemos otra película también que salió, bueno, creo que hace unos 2 o 3 años, que se llama No mires de arriba, donde ¿cómo se llama? El protagonista es Leonardo DiCaprio, un actor súper conocido en la industria, y nos habla de este supuesto cometa o asteroide que viene a destruir la Tierra, ¿no? Topan el tema dentro de la película de una forma un poco cómica, un poco satírica, que nos da cuenta de que, bueno, si lo están topando de un tema tan grave que sería para la humanidad, lo están topando de una manera tan superficial, tan burdesca, entonces nosotros automáticamente descartamos esa posibilidad, ¿no? O sea, bueno, es una película, es una ficción, eso no puede pasar, pero todas estas historias, toda esta narrativa que nos contarían las películas, ya nos estaría creando una programación, un condicionamiento dentro de nosotros. Esto entraría dentro de nuestro inconsciente o nuestro subconsciente y, claro, ¿cómo es? Ya lo veríamos como algo natural, ¿no? Santi,
sin ir más allá, aquí mismo en Latinoamérica, ahorita me estoy acordando de esto. Acuérdate que unos años atrás nos bombardearon con series, con películas acerca de narcotraficantes, de mafias. Bueno, y hoy por hoy vemos que eso está pasando, eso no era una película, eso no era una ficción que no pasaba o que no pasaría. Ahora damos cuenta como natural, o sea, ya lo naturalizamos, lo vemos como algo normalizado, esa es la palabra, lo normalizamos, cosa que cuando el evento se da, ya no nos crea, como es ese asombro, ¿no? Ese impacto o esas medidas que podríamos tomar al respecto, ¿no? Sino ya, ¿no? Los mafiosos, bien, la droga, los narcotraficantes, algo normal, normalizado en las grandes ciudades latinoamericanas, pero con sería con esta programación predictiva o primado negativo en ciertos casos, ya nos venían dando cuenta hace unos 20, 15 años con todo este bombardeo de películas y series acerca de narcotraficantes, ¿no? Donde inclusive es como que se exaltaba ¿cómo se llama? El personaje al patrón, ¿no? Porque los niños actualmente, o bueno, yo recuerdo hace unos 3, 4 años cuando se les preguntaba qué quieren ser de grandes, yo quiero ser como el patrón, decían, ¿no? ¿Y quién es el patrón? Es un narcotraficante que mata gente, que hace estallar carros bomba en las ciudades para cumplir con sus objetivos, ¿no? Entonces, lastimosamente ya tenemos normalizado este tipo de cosas. Y bueno, Santi, ahora hablemos un poquito ya acerca del control mediático, ¿no? Que tendríamos ya a partir de los años 90, que se sabe con ciertos programas de control, ¿no? Sí, bueno, sobre todo entendiendo que la tecnología sigue evolucionando, ¿no, Pancho? De la radio al televisor, del televisor a las computadoras, y obviamente los procesos de enajenación también van evolucionando con las tecnologías, ¿no? Aquí hay personajes que ya nos resuenan dentro del inconsciente también a los latinoamericanos, como Edward Snowden, quien de alguna manera también ya anticipó que existen ciertos ejercicios, ¿no? de control y de condicionamiento de qué es lo que los humanos al final van a consumir dentro de este gran sistema nuevo tecnológico, ¿no? Y obviamente también Julian Assange, cuando destapó, gracias a que pudo insertarse, ¿no? dentro de los archivos profundos del ejército norteamericano, y desde ahí obviamente dio cuenta de todo un proceso bélico inclusive, ¿no? de dominación violenta, bélica, pero obviamente también dando cuenta de que se venía un control a partir de los datos. Hay un nuevo proyecto que es llamado Génesis, que se reproduce también dentro de algunas películas, esta palabra Génesis como la gran industria del futuro que se va a encargar de determinar todo, ¿no? Y esta palabra Génesis obviamente está hablando de nuestros inicios. El Génesis no está diciendo casi como un nuevo comenzar. Entonces, no es que estamos viviendo una anticipación al futuro, sino estamos programando un nuevo presente. Más o menos eso sería la idea de este Génesis. Es como que nos han implantado esta idea de este nuevo orden mundial, ¿verdad? Nuevo orden mundial, nuevo comienzo. Hay una palabra también que se replica mucho ahora en las redes sociales y en estas esferas conspiranoides, que es el nuevo amanecer del cual tanto hablan. Y ahora en las redes sociales se está replicando este proyecto Génesis, como tú lo dices, como un nuevo comienzo, como un nuevo inicio, como algo nuevo a lo que nos quieren llevar. ¿Será que vamos a tener alguna especie de reseteo? Ya se habla algunos años, ¿no? De este reseteo, de este gran apagón se llama ahora, porque claro, ya tuvimos ahora esta pandemia del COVID, y todos se preguntan, ¿cuándo va a venir la próxima pandemia? ¿Cuándo va a ser? Desde la OMS ya nos dicen que tenemos que tener cuidado, que seguramente viene otra pandemia con tales o cuales características, pero todas las inteligencias artificiales, todos los datos, es como que nos están llevando a que la próxima catástrofe, va a ser este gran apagón, ¿no? Inclusive tuvimos un ensayo, una especie de ensayo el año pasado en España, donde ya dábamos cuenta de que, bueno, si es que toda España se quedaba sin luz, inclusive partes de Francia se quedó sin luz, ¿cómo reaccionaría la gente? Correcto. Y es justo, ¿no? Que
justamente este gran apagón que tú nos estás contando, Pancho, sería como esta gran nueva catástrofe a la que tenemos que enfrentarnos. Y recuerda que recién salió el nuevo Tesla, el celular Tesla, y este celular tiene una conexión al satélite directamente de Starlink. Entonces, según la tecnología y según se lo está presentando, en el caso de que exista este gran apagón masivo, no va a afectarle al Tesla, serían los únicos que estarán todavía conectados, ¿no? Y obviamente a lo satelital. Es decir, ahora estamos ya marcando justamente una gran diferencia entre quienes están a cargo de la tecnología que podría hacerse a cargo del futuro, pensando justamente que nuestros grandes miedos se vienen ahora con la ausencia de la tecnología. Nos falta un día el WhatsApp y colapsamos. Nos falta un día el Facebook y no sabemos qué hacer con nuestra tarde. Entonces ya estamos de alguna manera ansiosamente dominados por las redes, ¿no? Ahora el problema será ya cuando todas estas proyecciones y predicciones que están haciendo con nosotros nuestro presente se vuelva cada vez más real, ¿no? Porque ahora lo estamos mirando, sí, pero después ya quizás no lo podemos ni ver, sino que estará ya parte de nosotros, será un condicionamiento natural quizás, Pancho. Claro, y el problema no es el individuo de a pie, ¿no? Que, bueno, sabemos que el individuo de a pie ya se queda sin luz un día, bueno, qué sé yo, 2 días, 3 días, y bueno, puedes resolver, o sea, vas a tener que comer, bueno, todo, para la mayoría de personas yo creo que tienen familia, que pueden prestar un poco de recursos por aquí, por allá, pero el gran problema está en las empresas. Imagínate una empresa simplemente en un aeropuerto, una aerolínea, donde se quede 2 horas sin luz, sin conexiones, tienen que suspender tantos vuelos, va a tener pérdidas millonarias. Todos los procesos productivos en la China, los procesos productivos en la agroindustria, se quedan 1 o 2 horas sin luz, son pérdidas millonarias, y eso va a repercutir a largo plazo tanto en precios como en esta cadena de distribución que a la larga, como vimos en la pandemia, ¿no? Se rompió la cadena de distribución, todos los precios subieron, se disparó la inflación, bueno, también gracias a que imprimían dinero a diestra y siniestra para salvar un montón de industrias, de empresas, pero vemos que esto es un problema más en las grandes empresas, o sea, como te digo, en el individuo de a pie simplemente vemos el condicionamiento, vamos a estudiar ese tipo de cosas. Ahora pensémoslo así también, Pancho, porque no todo siempre necesariamente es una tragedia. Es decir, imaginemos que todo este gesto de programación, ¿no? Y que estamos hablando justamente porque ya no están prediciendo futuros, sino simplemente nos están programando los presentes. Entonces, en esta programación de nuestros presentes, ¿no? Dentro de esta vorágine, esta caída de tecnología imaginaria que estamos ahora proponiendo, quizás lo que va a ocurrir, dicen, detrás de esto, es que habría una readecuación sensorial, de vibración del sujeto, de sus frecuencias con el cosmos, Pancho. Entonces, aquí hay teorías que también están marcando como un gran proceso de revolución humana, ¿no? Sabemos, y por hace unos 2 capítulos atrás que hablábamos también del transhumanismo, y ya decíamos que el humano junto a las tecnologías y a la IA, por ejemplo, estaría en disposición casi de llegar a una deidad, ¿no? Es decir, controlar su propia biología, controlar la biología del planeta. Entonces, pensemos de eso, Pancho, que quizás tal vez estos cambios de silencios tecnológicos sean cambios que se están comentando para un tema vibracional, energético, humano. Mucho se habla de las frecuencias, ¿no? Inclusive el programa pasado, cuando hablábamos de este proyecto Mente Colmena, hablábamos de esta frecuencia de 1400 hercios, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro tipo de frecuencia, que es la frecuencia Schumann. Sabemos que la frecuencia de la Tierra es esta frecuencia Schumann que tiene 7.83 hercios, ¿ya? Pero bueno, en las esferas, como les digo, de conspiración, nada de esto es comprobado. Como siempre les decimos, tienen que comprobar, contrastar la información para darla como verídica. Nosotros simplemente estamos exponiendo y difundiendo estos mensajes que podrían ser ciertos como no. Dicen que como proyectos como el HAARP, que sabemos que son estas antenas que lanzan vibraciones, se supone que pueden cambiar el clima e inclusive podrían hasta producir movimientos tectónicos en la Tierra.
querrían estar incrementando esta frecuencia hasta más o menos los 36, 40 hercios, que se supone que es la frecuencia de la conciencia humana, ¿no? Sería la frecuencia donde la mente está en estado gamma y podría producir una productividad súper alta en cuestión de pensamiento, en cuestión de meditación, inclusive de estos procesos astrales que te puede salir del cuerpo y cosas así. Entonces, al sincronizar la Tierra con la mente humana, estaríamos de pronto detrás de alguna especie de plan, ¿no? Para que la humanidad y de pronto las inteligencias artificiales se unan, ¿no? con esta frecuencia de la Tierra. Es lo que dicen, como les digo, las esferas conspiranoicas, pero bueno, toda esta información sería de contrastar, ¿no? Estaríamos frente a algo, a una alineación vibracional, a una alineación espiritual, ahora como estamos viviendo estos nuevos tiempos donde la espiritualidad es tan importante. Y bueno, una fusión entre el pensamiento y la inteligencia artificial también no descartaríamos de algo como tal. Pero, como les digo, siempre contrastar este tipo de información. Claro, esto siempre pensando que todo este gran devenir tecnológico, inclusive sus posibles ausencias, estén para beneficio del ser humano. Sin embargo, sabemos que el ser humano no necesariamente todo lo que está creando huele bien, Pancho. Y bueno, ya sabemos desde 1956 con un pensador llamado Hus Merlu, él saca un libro impactante que es La violación de la mente, ¿no? Esto ya estamos hablando de mediados del siglo XX y Merlu ya nos estaba proponiendo que podemos fracturar la mente humana, podemos fracturar el pensamiento del ser humano, podemos fracturar la psiquis humana. Y esto quiere decir ya casi como que vas a dominar al sujeto, ¿no? Porque vas a poder hacer el control desde dentro. Entonces piensa ya inmersos dentro de la psiquis de un objetivo es ya empezar a controlar inclusive los patrones nerviosos que tiene esa persona, los condicionamientos a su conducta, células del pensamiento podrían ser manipuladas también, ¿no? Hay todo esto basados en los experimentos de Pavlov, ¿no? Que de hecho también tienen unos antropos con Mary Shelley cuando le daba vida a Frankenstein a través de los temas de los shocks eléctricos, ¿no? Frankenstein era un sujeto que, si nos ponemos a pensar bien, regresa a la vida, que es justamente esa búsqueda del medio de la inmortalidad, y que al final también estos patrones nerviosos y esta psiquis humana lo que está buscando es eso, ¿no? Quizás como grandes detonantes, ¿no? Esta búsqueda de la inmortalidad. Al final acabamos siendo una suerte de animales de laboratorio porque si bien se consigue la inmortalidad con Frankenstein, pero él no quiere vivir esa inmortalidad. Él en algún momento se da cuenta que es un salvaje, ¿no? Hay una escena que es maravillosa que la volví a ver hace algún tiempo, traída por este cineasta que está ahora de moda, el español del Toro, que es cuando es una escena pero magnífica, ¿no? Está una niña y llega Frankenstein y Frankenstein genera una dulzura en esa película, una película de los años 50, y la niña empieza a botar las rosas al río y empieza a divertirse, y Frankenstein ve cómo ella se ríe al botar las hojas y coge a la niña y la lanza al río y la ahoga, porque él no se da cuenta al final, es muy inocente este sujeto, ¿no? Es decir, otra vez, estamos dentro de una inocencia del control. Bueno, de pronto, claro, no podríamos decir inocencia, sino de pronto también ignorancia, ¿no? O, como tú dices, desfragmentación de los sujetos. Esto del control mental, esto es algo comprobado, ¿no? Esto es algo totalmente real, que como Josh Merlu, quien mencionaste, habla de cómo se puede condicionar al ser humano, ¿no? Primero, destruyendo la psique. Y después, claro, trayendo esta salvación y condicionando al ser humano. Y él nos hablaba de unos 3 pasos para destruir la psique humana, o para desfragmentar o demoler la psique humana, en el cual la primera sería el aislamiento y la división, ¿no es cierto? Dicen que el aislamiento físico parece la mejor opción, pero George Merlu se dio cuenta que una mejor estrategia es que exista una especie de aislamiento psicológico. Y esto lo obtuvieron ya desde a partir de la Primera, Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de esto con las ideologías, en donde aislaban a los sujetos
o bien de derechas o bien de izquierdas. Y sabemos que hoy en día prácticamente esto ha llegado, ha trascendido generaciones, porque hoy día, ¿qué es lo que hablamos, Santi, en la política sobre todo? ¿Tú de quién eres? ¿De derecha? ¿Eres liberal? ¿O eres de izquierda? ¿Eres, ahora se dice woke, progresista, o de estas ideologías que acompañan el socialismo, el comunismo? Y es una división tan grande en el mundo que no podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Cuando lo lógico sería coger las mejores ideas de la derecha, coger las mejores ideas de la izquierda e implementarlas en beneficio del ser humano. Sería lo lógico, lo que... Ahora pensando que solo existiesen esas dos opciones, ¿no? Es decir, deberíamos, creo yo, abrir la diáspora de opciones, ¿no? Entonces, no quedarnos porque justamente desde el enfrentamiento está la manipulación, ¿no es cierto? Porque en ese primer gran ejercicio es aislar y dividir. Entonces, lo primero, como tú dices, es aislar a un segmento, proponerle a ellos unas características y luego enfrentarlos a otros, ¿no? Pero justamente tal vez desde un factor primordial, que tiene que ser la confusión. Porque yo creo que el ser humano, ya de por sí, no es que nace o no es que hereda necesariamente una postura política. A veces nosotros nos hacemos esos discursos dicotómicos, ¿no? O me hago derecha o me hago izquierda, porque no nos queda otra. Porque tenemos miedo a la vergüenza, al pensamiento crítico, a generar una nueva idea. Al aislamiento. Por supuesto, y a quedarme solo. Entonces es mejor si repito lo que están diciendo la gran mayoría, ¿no? Exacto, y como segundo paso de esta demolición mental es la confusión, ¿no? Donde ya toda lógica es como que pierde sentido, ya nada tiene un significado real. Ahí es cuando ya empezamos a relativizar conceptos como el bien y el mal, que ahora ya lo vemos en mucho de la psicología. Dicen que nada está bien, nada está mal, todo depende del punto de vista. Pero si pensáramos todos así, o sea, ¿cómo viviríamos nuestras vidas? ¿Cómo seguiríamos adelante? Pero también se designifican palabras. Por ejemplo, democracia. ¿Realmente estamos viviendo democracias? Las elecciones democráticas son realmente elecciones. ¿Estamos eligiendo o no estamos eligiendo? Es decir, aquí hay todo un proceso ya maquínico, ¿no? Nos tienen completamente lavados del cerebro de que formamos parte de un sistema que está actuando en democracia y al final, quizás como algún momento repetimos, no sé si lo decía Voltaire, alguno de estos filósofos que dice que la peor ignorancia o el peor esclavismo es el que no se da cuenta uno, ¿no? Que vive en la esclavitud, pero y ni siquiera te percatas que eres un esclavo. Es un dogma que se está reproduciendo ahora hasta con las redes sociales. Imagínate, Santi, que claro, tanto se ha relativizado el bien y el mal, la verdad, la mentira, la justicia, la injusticia, que ahora, imagínate, desde el punto de vista israelí, solo por llamar a colación una guerra, ¿no? Los israelíes creen que se está haciendo justicia, ¿no? Al ellos tomar la franja de Gaza, al estar haciendo esta matanza, que prácticamente es un genocidio, pero el resto del mundo lo vemos como una injusticia. Es como está produciéndose una masacre en favor de una ideología o de una religión o de, bueno, lo que estén defendiendo ellos en el fondo, que generalmente son intereses económicos que lo justifican con cualquier ideología, ¿no? Entonces, vemos cómo el individuo en este caso ha perdido o ha dejado de tener esta confianza en la lógica, ¿no? Entonces, una tercera fase, Santi, de este proceso de demolición mental o de destrucción de la mente sería esta infantilización, ¿no? Que sería, bueno, ya cuando el dolor y la incertidumbre ya serían demasiado y el individuo buscaría un refugio en los placeres. Entonces vemos cómo ahora ya se confunde mucho la felicidad con placer, ¿no? Vemos que, o sea, déjame ser feliz es déjame consumir, déjame pasar con los amigos, déjame de pronto viajar. Mucha gente viaja pero sin un propósito, sin un sentido, simplemente para ir a degustar lo mejor de cada sitio o simplemente esparcir la mente de una manera que, bueno, no tendría este propósito como de antes, ¿no? O sea, uno antes viajaba, era para conocer un país, conocer una cultura,
pasarla bien, no estábamos pendientes del teléfono, de hacernos la selfie cada esquina, de estar como autómatas ahí documentando todo lo que hacemos, todo lo que comemos, hasta cuando vamos al baño dicen, ¿no? Que muchas personas están ahí con el teléfono. Entonces es esta búsqueda compulsiva de placeres y de dopamina. Entonces esta gente busca esta dopamina, estos placeres, de pronto también en los likes, ¿no? O sea, porque cuando uno sube de pronto un contenido y no le va muy bien, no tiene muchos likes, entonces la persona se frustra, la persona siente ira, siente esta confusión y toda esta sociedad actual ha llegado a una especie de nihilismo, ¿no? Este nihilismo donde el ego es el que manda, donde solo el yo es lo que importa y bueno, el deseo, ¿no? El yo es el deseo. Y como te digo, lastimosamente la felicidad se confunde con placer, ¿no? Ahora, Santi, explícame ya después de esta demolición mental, vendría ya la parte del condicionamiento, ¿no? O sea, si la demolición es que te hacen pedazos la mente con problemas, claro, que es lo que vemos muchas veces en la política, ellos mismos ya te traen la solución, que vendría a ser ya la parte del condicionamiento. Claro, el condicionamiento, otra vez para que quede claro, amigos, vendría después, ¿no?, de esta etapa de demolición psíquica, como tú bien lo presentabas. La primera parte será el aislamiento y la división, la confusión, como nos explicabas, y la infantilización. Estos tres dan ya pie para que uno pueda tener un condicionamiento mental, es decir, estamos completamente vaciados de contenido propio, criterio propio, y estamos empezando a ser llenados con el contenido que le interesa al sistema. Entonces es el sistema el que ya nos va a ofrecer las soluciones frente a toda esta gran catástrofe del individuo, ¿no? Entonces vamos a tener un lenguaje mucho más simplificado, porque no vamos a complicar con connotaciones, es decir, las palabras serán justas y quizás las más prácticas y las más simples y las más elementales. Si vamos a repetir muchas veces, y que ya está ocurriendo ahora, esto de repetir los eufemismos para salir de un aprieto y no tener que pensar, ¿no? Entonces estás viviendo una circunstancia y de repente solo te sale una frase: ay, Dios sabe por qué hace las cosas, pero perdón. Eslóganes, palabras, justo tú me conversabas de la palabra funar. Esa palabra que, bueno, muchas veces no se entiende en el idioma español. ¿Qué es funar? ¿Es prohibir? De pronto, ¿qué es funar? Hablan de ghostear también, estos anglicismos del ghosting. Correcto. Que están pasando acá. Entonces, ya este lenguaje simplificado también viene de los memes, ¿no? Que estamos utilizando ya muchas veces, ya desde que tenemos las redes sociales. Simplemente mandamos un meme para dar un significado de pronto tan amplio de una idea o de un proceso de comunicación que nosotros quisiéramos tener, que, bueno, no lo puedes simplificar en un meme o en una palabra como funar o ghostear. Correcto. Y de hecho, o sea, bueno, más o menos la propuesta, Pancho, es que en la sociedad ahora lo que vemos son nuevos oficios, ¿no? Por ejemplo, el hipnotista cultural. Porque ahí el que cualquiera hace cualquier obra. No sé, una luz por detrás, que con un escenario muy extravagante, y se sale desnudo a bailar entre heces, y ya se justifica como si fuese un proceso de creación cultural, ¿no? Entonces, más allá, te digo, de la irrupción o de lo abrupto o de lo sin sentido que puedan tener los productos culturales actuales, lo que vemos justamente es que se abre una suerte de diáspora, ¿no? Para que la gente entienda que ya no hay un Dios, y que, bueno, que no necesariamente hay un solo evangelio, sino hay nuevos evangelios, y que tienes que aprender a leerles su nueva estética. Y entonces también entramos dentro de un discurso de porquería, ¿no? Porque no acabas leyendo nada al final. Bueno, claro, en este proceso de condicionamiento, como tú hablabas, ya se hablaba de estos hipnotistas culturales, o como hoy se les conoce, todas estas celebridades que están impulsando la agenda de turno, ¿no? Estas celebridades que cada uno tendría un nicho, ¿no es cierto? Tendríamos, qué sé yo, estas mujeres desencantadas por el heteropatriarcado, que se habla. Entonces ellas seguirían de pronto a celebridades como Shakira, que dicen yo ya facturo, o a Correcto. celebridades como Taylor Swift, que bueno, en Estados Unidos es, creo que la que más, o una de las que más seguidores tiene. Tenemos estos hombres también exhaustos de los excesos de ciertas ideologías como el wokismo.
acuérdate, Santi, que en Estados Unidos y en Europa hay todos estos, ¿cómo se llama? Todos estos hombres que ya no disfrutan de la compañía de las mujeres del país de su nacimiento, ¿no? Se les llama los Passport Brothers, algo así, me estaba comentando un amigo. Entonces, ¿qué quiere decir con estos Passport Bros? Que ya no pueden tener una relación con estas mujeres progresistas que, bueno, como dice Shakira, ya facturan, sino que estarían buscando de pronto en países como Tailandia o Sudamérica, mujeres que de pronto cocinen, que puedan tener hijos, que tengan una visión más conservadora de la vida, ¿no? Porque las mujeres progresistas prácticamente han acabado con la familia. Ya no, en el progresismo ya no se ve esta familia que hombre, mujer, hijos, sino que ya es el hombre de pronto el que queda un poquito superditado a las exigencias de una mujer que puede ser una ejecutiva de gran valor y todo eso, pero que ya no siente ese respeto por el hombre, ya no siente ese respeto por la familia. Tenemos los defensores del medio ambiente, como sería esta Greta Thunberg, inclusive el propio Leonardo DiCaprio, que vemos que se pasea por las Islas Galápagos, se pasea por lugares que, claro, se supone que debería haber una conservación del planeta. Y habría también de pronto estos profetas tecnológicos, ¿no? Como Harari, que tanto hemos hablado en este programa de Harari, pero que muchas veces lo que dice Harari en los libros, dice Harari en las entrevistas, es algo que, bueno, puede ser una especie de profecía, ¿no? Correcto, de estas predicciones de las que estamos justo ahora hablando. Ahora hay un experimento real, Pancho, llamado MK Ultra. Sí, esto tendríamos que entrar en el contexto, amigos, de 1950, otra vez, mediados del siglo XX, en el contexto ya de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Rusia, ¿no? La CIA inició este proyecto secreto llamado MK Ultra, que su objetivo principal era simple, era encontrar una droga o una técnica que obligara a decir la verdad. Pero el camino empezó a desviarse. Como sabemos, al final quizás todos estos experimentos siempre acaban derivando en otro tipo de resoluciones o respuestas. En este caso fue mucho más oscuro. Fueron experimentos que se hicieron con el LSD, con la privación del sueño, con electrochoques, con tortura psicológica. De hecho, hay un video que marcó mucho también la internet, ¿no? Y el YouTube, que era justamente sobre la privación del sueño. No sé si algún momento llegaste tú a él, Pancho, un video espeluznante que los tenían encerrados en un cuarto. Sin ir más lejos, acuérdate volvamos a Stanley Kubrick, este director tan polémico que les contaba de esta película Ojos Bien Cerrados, que sería una película de primado negativo. Él tuvo una película de los años, no sé si es 70s, 80s, que se llama La Naranja Mecánica, en donde él ya exponía este tipo de ¿cómo se llama?, de tratamiento a las personas problemáticas que serían, ¿no? Como este personaje que, bueno, por cosas de la vida llegó a prisión, creo que había matado a alguien, no recuerdo muy bien la trama de la película, pero donde ya lo torturaban, lo privaban del sueño. ¿Te acuerdas que le ponían claro, una especie de pinzas para que no cierre los ojos, y le exponían a ruidos perturbadores, ¿no? Creo que le tuvieron 24 horas, 48 horas, bueno, hasta 72 horas despierto para precisamente romper la mente del ser humano y después condicionarlo, ¿no? Entonces él, cuando ya sale de la prisión, estaba condicionado, tenía miedo de la gente, tenía miedo de hacer cualquier cosa, de acercarse, pero claro, ese no era él, sino era el condicionamiento que habían sembrado, en este caso la policía, ¿no? Ahí en esta ficción de La Naranja Mecánica, ¿no? Correcto. Sí, ahí justamente te digo sobre eso. Hay una retahíla de imágenes, ¿no? De documentales, sobre todo de ya teorías conspiranoicas. En San Francisco, la operación Clímax de Medianoche, dicen que usó casas falsas, ¿no? Donde prostitutas drogaban a civiles sin su consentimiento. Todo esto era grabado detrás de espejos unidireccionales. Así lo que intentaban era combinar el uso de las drogas, ¿no? con situaciones de estrés psicológico y sexual.
era de alguna manera ir viendo cómo reacciona el humano a partir justamente de la imposición de estas circunstancias y obviamente empezar a estudiar el control mental en las personas. Se organizaban también, Pancho, en estas épocas fiestas donde se daba en ciertas bebidas, ¿sí? La ingesta del LSD, el consumo del LSD, y obviamente estas se les denominaba pruebas del ácido. A partir de estas fiestas, ¿no? Gracias a estas fiestas, justamente empezó a surgir toda una cultura, ¿no? Una cultura que decantaría en el hipismo, porque el uso y el consumo de estas drogas psicodélicas lo que llevarían es, de alguna manera, expandir el cerebro, ¿no? Los pensamientos del ser humano. Sin embargo, ahora lo que estamos viendo es que justamente toda esa época fue una época en la que el humano no solo inició, sino que empezó a depurar el eje del control mental, ¿no? Claro, acuérdate que esta fue una época donde Estados Unidos incursionaba en varios países, como Vietnam, tenemos la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, y trataban de captar gente a través justamente de esta programación predictiva, de este control mental, ¿no? A captar la gente para que forme parte del ejército. Entonces, bueno, el movimiento hippie, claro, que nació del LSD, de todas estas ¿cómo se llama? Estas fiestas psicodélicas donde, claro, no estaban presentes en la realidad, sino que ellos tenían su propia realidad. Claro, empezaron a hacer como una especie de contracultura a este proceso de guerra que tenía Estados Unidos en ciertas partes del mundo. Y bueno, claro, es este MK Ultra que empezó como un proyecto para, de pronto desfragmentar las mentes de las personas con las drogas y condicionar, terminó en esta cultura hippista o hippie, que se transformó en una especie de contracultura, ¿no? Que protestaba en contra del ejército de Estados Unidos, que bueno, se diría que le salió de pronto el tiro por la culata, diría yo, ¿no? Claro, porque piensa que una de sus figuras icónicas sería Charles Manson, uno de estos asesinos seriales que a partir de justamente la manipulación de un grupo a través de la ingesta de las drogas consiguió lo que consiguió, ¿no? Hay otro caso que es muy decidor de un bioquímico, Frank Olson, que él formaba parte de la CIA y formaba parte justamente de estos grandes experimentos que se hacían con drogas, ¿no? En algún momento también él formó parte del experimento, casi como un conejillo de Indias, y lo que se cuenta es que algún momento en un hotel en Manhattan su cuerpo colapsó. Entonces muchos supusieron que era por la ingesta y por lo que estuvo siempre involucrado en esto, aunque después en la autopsia parece que se encontraron rastros de golpes previos a su muerte. Entonces también aquí hay toda una teoría de desaparición forzada, de muertes forzadas, de gente que estaba justamente involucrada dentro de estos procesos de manipulación, Pancho. Lo más perturbador de este Frank Olson, de este bioquímico, que claro, formaba parte del proyecto con la CIA, es que a raíz de un retiro que les invitaron a él y a sus compañeros de trabajo, les dieron el LSD sin su consentimiento. Es decir, la CIA experimentaba inclusive con sus propios compañeros de trabajo. Y claro, al desfragmentarse o al tener ya estos episodios de angustia, como es ya aguda, de angustia severa, Frank Olson decidiría, es lo que dicen, ¿no? Decidiría quitarse la vida lanzándose de un piso 13 en un hotel en Manhattan. Como tú lo dices, años más tarde capaz se podría desmentir esto porque, claro, en la autopsia encontrarían que de pronto acabaron con su vida. ¿Quién sabe por qué, no? De pronto tenía datos, tenía documentos que no querían que salieran a la luz porque, bueno, este proyecto MK Ultra siempre ha sido muy cuestionado, ¿no? Inclusive vemos que, bueno, en Canadá, el psiquiatra Donald Cameron, en un psiquiátrico bastante famoso por la época, experimentaba con electrochoques, drogas, e incluso con tóxicos naturales como el curare, que es, bueno, aquí yo recuerdo que inclusive tenemos una banda, ¿no? Que se llama Curare, que yo no sabía que era un tóxico natural, y los pacientes quedaban como vegetales, ¿no?
Terrible. Sí, así es, Pancho, terrible y paradójico también lo que acabas de nombrar, ¿no? Con este homónimo de la banda latinoamericana. Ahora, se supone que el MK Ultra fue ya cancelado oficialmente, Pancho, en 1973 y su director desde entonces, Richard Helms, fue removido, fue censurado. Sin embargo, muchos de sus documentos, muchas de las investigaciones dicen que serían destruidos, ¿no? Entonces no podríamos realmente encontrar la gran magnitud de lo que fue este MK Ultra. Ahora en el 2001 se desclasificaron ciertos documentos que no pasaron por dentro de este proceso de destrucción, que igual estaban revelando prácticas de torturas muy similares a las de este proyecto Ultra, ¿no? Sobre todo en la cárcel de Guantánamo. Acuérdate que se puso el dedo en la llaga con los derechos humanos por lo que estaba ocurriendo en esas cárceles, que la idea era disminuir al sujeto tanto física como mentalmente, ¿no? Es decir, hacer del individuo casi un despojo del individuo. Y ahí empiezan a surgir nuevamente las teorías de la cultura pop, ¿no? Ya 80s, 90s, y empezamos nuevamente con la paranoia de nos están manipulando. Sí, fue justo en estos documentos, se ve desclasificado, se ve como en todas estas cárceles latinoamericanas aplicaban los mismos principios, ¿no? De desfragmentación psíquica, de condicionamiento. Prácticamente les dejaban como unas máquinas inservibles a los pobres reos. En este caso, bueno, no pobres reos porque muchos de ellos sí habrán de pronto hecho cosas ilegales y se merecían, bueno, nadie creo que se merece esto, pero habrían hecho estos experimentos con ellos. Y acuérdate que la CIA, en todos estos años, los 80, inclusive los 90, habría incursionado en todos estos países latinoamericanos, ¿no? Tratando de controlar cada uno de ellos, y me imagino haciendo experimentos relacionados con el MK Ultra, ¿no? De ahí, como tú nos dices, ya viene esta suspicacia de que el MK Ultra prácticamente sería ¿cómo sería? Este programa para controlar las mentes, ya no solo de los reos o de las personas que están en psiquiátricos, sino viene esta suspicacia de que el MK Ultra se utilizaría para controlar a estos ídolos de la cultura pop, y de esto se ha hablado bastante, se ha hablado un montón. Tenemos personajes como Britney Spears, que vemos que por ahí cuando tenía 20 y pico de años tuvo un colapso mental, porque de pronto dicen que ella no soportó toda esta presión de los medios de comunicación, toda esta presión que tenía la industria sobre ella. Y bueno, mucho se habla de este MK Ultra que la habrían utilizado sobre ella, ¿no? Así, no solo Britney Spears, se llama Michael Jackson, por ahí tenemos Katy Perry, uno de esos videos donde empieza a comportarse como un robot al cerrar solo un ojo y a comportarse de manera súper errática en un concierto. Así tenemos un sinnúmero de estos ídolos de la cultura pop. Entonces parece, Pancho, que todo continúa. Parece que simplemente se van sofisticando estas nuevas estrategias de control. Y como reflexión, quizás sin nosotros tener la respuesta final, les dejamos a ustedes abiertas las preguntas. Tal vez ustedes saben algo del proyecto MK Ultra. Tal vez ustedes nos pueden comentar si sigue activo el proyecto. ¿Somos todavía protagonistas de este proyecto silencioso? ¿Está la inteligencia artificial tomando relevo y programando el futuro de la humanidad a través de los datos que está manejando, Pancho? Yo también me preguntaría si nosotros mismos somos partes de este experimento, ¿no es cierto? Como tú lo mencionaste. Yo creo que de pronto sí, porque como nosotros somos consumidores de todos estos ídolos de la cultura pop desde pequeños, de cierta manera ya nos han programado, nos han condicionado para aceptar muchas realidades que de no ser así, de pronto no las aceptaríamos. Yo creo que los pueblos ahora estamos anestesiados, países latinoamericanos mucho más todavía, al no tener una cultura completa propia, sino al ser alimentados todos desde Hollywood, desde la industria musical prácticamente de Europa y de Estados Unidos, ¿no?
Entonces, yo creería que sí somos parte de este experimento, más indirectamente que directamente, pero al final yo creo que el control social se apagaría cuando el individuo enciende su mente, ¿no? Cuando volveríamos a esto del pensamiento crítico, que tanto hemos hablado en los programas, que inclusive les vamos a dejar ahí el link para que vean todo este... ¿cómo es? Todo el programa donde hablamos del pensamiento crítico y de cómo este nos puede ayudar para tener un pensamiento original, para tener estas ideas originales, para volver a la curiosidad y a este cuestionamiento y no ser víctimas de toda esta cultura pop, de todos estos proyectos relacionados con el MK Ultra y no ser autómatas en la vida, ¿no? Sino tener nuestra propia identidad y poder seguir adelante con nuestros propios propósitos, ¿no? Somos al final las narraciones que decidimos creer, decía Harari. Nos despedimos, queridos amigos, no sin antes pedirles suscripción y pedirles sobre todo la interacción, sus mensajes, sus comentarios. A nosotros ellos nos mantendrán siempre alerta para seguir buscando nuevos temas o para profundizar en alguno de los que ya hemos tratado. Conmigo ha sido todo, muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Gracias, Pancho. Gracias, hasta la próxima semana.